planes de ellos, veremos cómo se van educando, cómo se van formando, cómo son por dentro. Y sus planes, que son siempre ambiciosos y despiadados, siempre acaban mal. Veremos hoy la personalidad de ellos, de los promotores de todo este asunto. Son todos hijos de papá, que se dice. Desde la cuna han nacido con privilegios, han crecido entre adulaciones y han visto a su alrededor solo servilismo, toda su vida. Y esto va a ser clave para ese complejo de superioridad. Han vivido una serie continua de triunfos, y en las mentes de estos personajes se ha creado un complejo de superioridad que será precisamente su punto flaco, porque les induce a aventuras temerarias que con mucha facilidad acaban en el fracaso. Yo no he tenido muchos amigos, pero he tenido muchas personas con las que he hablado, compañeros de trabajo, ingenieros como yo, y algunos me han contado su historia, que vine a cuento aquí. Hablaremos de dos casos. Del caso Sangüesa. Era una empresa de proceso continuo. Se basaba en la producción que daba un horno y era una cooperativa. Mi amigo era el gerente. Habían tenido dificultades económicas porque el anterior gerente había llevado una gestión nefasta y un proveedor principal les había dejado impago enorme. Él iba recuperando poco a poco la marcha de la empresa y cuando ya llevaba en la empresa 3 o 4 años se produjo un accidente. Un accidente que dañó el horno y disminuyó la producción al 20%. Con esa producción no podía la empresa subsistir. De forma que mi amigo tuvo que ir a buscar ayuda al exterior. Había una empresa, igual que la de mi amigo, que estaba en el sur de Alemania. Y mi amigo se cogió el coche y se fue a contar a los técnicos de esa empresa lo que les había pasado, el accidente, y qué podía pasar para que el horno produjera tan poca cantidad. Esta empresa, que era una cooperativa, tenía unos asesores externos que habían puesto algo de dinero. Y cuando surgió este problema técnico, los asesores hablaron de suspensión de pagos. Mi amigo les dijo que, cogiéndoles a la junta en solitario, que de ninguna manera, que no se les ocurriera hacer suspensión de pagos, porque eso sería el final de la empresa. Y se fue a Alemania a resolver el problema. Vino con el problema resuelto, como se demostró por los hechos posteriores, pero se encontró con que en su ausencia se había convocado la junta rectora de la cooperativa y los asesores habían conseguido que se tomase el acuerdo de hacer suspensión de pagos. De forma que mi amigo se vio obligado por la decisión, el acuerdo de la junta, y tuvo que iniciar los trámites para la suspensión de pagos. Hay que decir que la empresa tenía un terreno inmenso, varios miles de metros cuadrados, y había allá un lago. Pues bien, entonces se barajó la posibilidad de vender la empresa, pero claro, una empresa en suspensión de pagos, la venta pues no es muy factible, no es fácil. Y hubo uno, el proveedor principal, que estaba acogido con bastante dinero, que ofreció 1 peseta por la empresa, por todos los terrenos. Y hubo otro, un vecino, que ofreció comprarles a los trabajadores las acciones por las aportaciones que habían hecho en su día, hacía 10 años. Esta oferta fue aceptada y se vendió toda la empresa al vecino. Lo que no sabían los trabajadores era que el objetivo del vecino era crear una urbanización de chalés en los terrenos de la empresa. Los nuevos propietarios pusieron unas condiciones leoninas a los proveedores. Tenían que seguir trayendo materia prima
y cobrarían el dinero en 5 años, con un año de carencia. Los proveedores no aceptaron estas condiciones y dejaron de traer material. Rápidamente, los nuevos propietarios lo que hicieron fue despedir a mi amigo, pero lo despidieron de malas maneras. Le dijeron que se tenía que marchar para final de año y dejaron de pagar el sueldo hasta que se fuera. Y después, como indemnización de despido, le ofrecieron los sueldos de los meses que no le habían pagado. Y además le dijeron que si no aceptaba estas condiciones, hablarían a través de la Cámara de Comercio con todas las empresas de Navarra, dirían que era un gerente rebelde que no aceptaba las decisiones del Consejo y no le contrataría a nadie en toda Navarra. En esta situación, mi amigo tuvo que aceptar. Felizmente encontró trabajo y empezó a trabajar en otra empresa poco después de final de año. Después despidieron al director de producción, que era un técnico titulado. Y en todo este tiempo, la empresa se quedó sin materias primas para poder trabajar. De forma que ya, entrado el año siguiente, despidieron a toda plantilla, que vivía, casi todas ellas, en un pueblo cercano. Y entonces los nuevos dueños hicieron un proyecto de urbanización y lo presentaron al ayuntamiento para que cambiara la calificación del terreno y pasara de ser de terreno industrial a terreno urbano y, por tanto, edificable. El ayuntamiento, del que formaban parte varios trabajadores despedidos de esta empresa, evidentemente dijo que ni hablar y no dio la aprobación al cambio de calificación. Y ahí quedó todo, porque mi amigo, al cabo de un par de años, pasó por allá y se encontró con que no había chalets, el horno estaba caído, el guarda, que era un trabajador de mantenimiento de la empresa, le dijo lo que habían hecho, habían puesto unos explosivos en un lateral del horno y el horno se cayó hacia ese lado. De forma que el plan inicial se quedó en nada. Solo 40 familias sin trabajo en una localidad relativamente pequeña. Este es el primer caso. Ahora hablaremos del segundo caso, el caso Zaragoza. Otro amigo me contó su historia. Lo habían cogido para trabajar y para implantar en España, en Zaragoza, provincia, una empresa filial de una sede central en Francia. Él era el director comercial, iba a ser el director comercial, y la empresa se dedicaba a vestimenta industrial. La sede central estaba en el norte de Francia, cerca de Lille, y era una empresa que llevaba trabajando, que existía desde la Revolución Francesa. Y siempre la había llevado la misma familia, la familia que diremos M mayúscula. El PDG, presidente y director general, era el señor M. Y mi amigo me contaba que alucinaba cada vez que se reunía el consejo de dirección de la empresa zaragozana, porque venían el señor M y el contable del señor M, que también llevaba la contabilidad de la empresa filial en Zaragoza. Pues bien, el señor M, en cada reunión mensual del consejo, le cambiaba al contable el plan contable. Desglosaba cuentas o aunaba cuentas para que los datos estuvieran ordenados como a él le gustaba, cambiando cada mes. Esto a él le parecía una barbaridad porque implicaba un trabajo de contabilidad tremendo, el estar cambiando cada mes. Pues bien, mi amigo, al cabo de un par de años de labor comercial, se dio cuenta de que había dificultades muy serias para vender el producto que se iba a fabricar en esta empresa de Zaragoza al mercado español. El mercado en Francia de la empresa central lo constituían las empresas, las lavanderías industriales, los hoteles y los hospitales. Todos se surtían de uniformes en esta empresa central o en alguna competencia. Lo que pasa es que en Francia
la empresa lava los buzos de los trabajadores. Es responsabilidad suya, por ley. Y claro, pues tenía que tener buzos de calidad buena, con tela buena y de confección muy cuidada, para que resistiera un año. El tiempo que la empresa tenía que proveer de buzos a sus trabajadores, y les daba 2 buzos. Es decir, que las prendas en Francia tenían una gran calidad y un precio alto, en consecuencia. En España, en cambio, los trabajadores se lavan su buzo. La empresa les da 2 al año, pero se los lava el trabajador. Y si se descose, pues se lo cose el trabajador o su mujer. De forma que entonces los precios son mucho más bajos, el 50%, porque la tela también es de muy inferior calidad. De modo que había que vender las prendas que se fabricaban según se fabricaban en Francia al precio que los clientes querían tenerlas aquí en España. Y eso era imposible. No había mercado. Entonces mi amigo, sorprendido de que no se supiera esto en la empresa, que no se hubiera hecho un estudio de mercado previo para que hubiera desvelado esta situación, se enteró por las personas que componían la empresa antes de entrar él y supo que el señor M había encargado un estudio de mercado, pero no a una empresa de estudios de mercado, ni siquiera a alguien de la empresa conocedor de las características de las prendas en Francia, sino que se lo encargó a una persona que acababa de los estudios o que estaba acabando la carrera. El caso es que esta persona se fue con su cochecito por España haciendo consultas y visitas y al poco se le estropeó el coche y se quedó parada en medio del campo español. Y el señor M dijo, bueno, pues es igual, no hace falta estudio de mercado. Yo estoy convencido de que aquí hay un gran mercado y que con los sueldos de España, que son bastante más bajos que en Francia, vamos a poder hacer un gran negocio. Y siguió adelante e implantó la empresa. Pero claro, los hechos le hicieron ver que no había mercado de prendas made in France como las hechas en Francia en España. Y entonces, pues el señor M lo que hizo fue despedir a mi amigo. Pero también lo despidió de mala manera. En primer lugar, comunicó a todas las personas de la empresa, a los trabajadores, que mi amigo se iba a marchar. Eso a mi amigo le creó un ambiente difícil en la empresa, porque toda la gente le miraba con desconfianza. Pero además le dijeron que se fuera sin más. Entonces mi amigo les dijo que, bueno, él estaba dispuesto a irse, pero tenían que encontrar trabajo antes. Y que si querían que se fuera ya, pues tenían que darle una indemnización que era sustanciosa porque llevaba algo así como 5 o 6 años trabajando en la empresa. Y le dijeron que no, que tenía que irse sin más. Entonces mi amigo se acordó de que en su selección le hicieron la selección el señor M y otro español, un señor que trabajaba en una empresa de Pamplona. Y buscó la forma de ir a hablar con ese señor y explicarle lo que estaba pasando. Entonces ese señor le dejó claro que él actuaría y efectivamente actuó porque al poco a mi amigo le ofrecieron una indemnización y la carta de despido. Él, mientras tanto, se había movido desesperadamente por todos los sitios posibles y prácticamente tenía apalabrado un empleo, de forma que pudo solapar el trabajo en esta empresa de Zaragoza con un despido indemnizado con su entrada en otra empresa. Pero falta el desenlace. Meses después de salir él de la empresa, alguien que tenía confianza con él en la empresa y que todavía seguía trabajando en ella, le llama por teléfono y le dice, ¿a que no sabes a quién han despedido de la empresa? Y mi amigo dijo, pues no sé, al almacenero. Y dice, no, al señor M. Mi amigo dijo, pero no puede ser, si es miembro del consejo, no pueden despedirle. Sí, pero ya no es presidente del consejo, ahora viene su hermano en lugar de él. Bueno, pues así quedó la cosa. Y meses más tarde, un día, cuando fueron las trabajadoras, porque eran casi todas mujeres, al taller, se encontraron que las máquinas habían desaparecido, igual que la instalación.
y las materias primas del almacén también habían desaparecido. Los dueños trasladaron la fábrica a Rumanía, que tenía todavía un nivel de salarios más bajo que España. Y todas las trabajadoras de la empresa se quedaron sin trabajo. Este es el final de la filial francesa en Zaragoza. Yo no he tenido experiencias de ese tipo, pero sí en mis trabajos me he encontrado con malos bichos. Y recuerdo frases que me han dicho personas de estas. Cada frase es de una persona distinta. Y uno decía, las leyes las hacen los listos para que las cumplan los tontos. Sin comentarios. Otro, distinto, me dijo, Fernando, no se puede ir de bueno por la vida. Él, desde luego, no era de los buenos. Otro me dijo, mira, las personas son para usarlas. Punto. Y un último me dijo, yo no me meto con nadie. Ahora, si me atacan, yo me defiendo. Entonces, claro, hay que ver qué entiende por ataque una persona de estas. Quizás el que se opone a sus planes. Posiblemente. Casi seguro. Y entonces, volviendo ya a nuestro tema, el calentamiento global puede ser una excusa estupenda para pensar que sobran personas porque respiran, conducen coches y contribuyen a expulsar anhídrido carbónico y al calentamiento global. Como conclusión final, los planes ambiciosos de personas despiadadas frecuentemente acaban mal, acaban en nada, porque les falta a estas personas el sentido común. Están acostumbrados a mandar, solo a mandar, a que todos les obedezcan y no tienen sentido común, porque no son muy inteligentes. Y un último apunte. Estas personas, los malos bichos, no tienen conciencia de ser malos bichos, de ser malas personas. Ellas se piensan que son normales, que todo el mundo es como ellos. Por eso no les importa decir las cosas que dicen, las 4 frases que hemos dicho, ni les importa actuar como actúan y dejar a gente sin trabajo. Les da igual. Para ellos no hay ni cosas bien hechas ni cosas mal hechas. No hay ni buenas acciones ni malas acciones. Ellos actúan en su beneficio y los demás no cuentan. Absolutamente no cuentan. No tienen ni moral, ni ética, ni vergüenza, ni remordimientos. Por eso cuando alguien que es una buena persona dice, esos por la noche no podrán dormir con lo que han hecho. Te equivocas, amigo buena persona. Duermen a pierna suelta, porque ellos, según ellos, no han hecho nada malo. De forma que gente así dirija el mundo es una locura.